buenos días. Estamos de nuevo hoy aquí con nuestra nueva píldora informativa del área de atención y prevención del suicidio y hoy estamos con dos amigos que tienen una experiencia muy dura que contarnos y de la realidad que de lo que hablamos todos los días y de lo que se vive y de lo que no se cuenta. Hoy quiero presentaros a Rafael. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y encantado de estar aquí con vosotros. Hacéis un trabajo excepcional. Gracias a ti por venir y contar lo que nos vas a comentar, porque hay que visibilizar lo que está pasando. Tenemos también a Arantxa. Hola, Arantxa, ¿cómo estás? Bien. Aquí estamos. Entonces, bueno, quiero que os sintáis a gusto, que os sintáis bien. Esto es una mesa entre amigos, es una píldora informativa como hacemos todas las semanas para comentaros e informaros de la realidad que se vive dentro del área de la prevención y atención del suicidio. Y qué mejor que yo me voy a callar porque realmente quien tiene la palabra son ellos. ¿Quién mejor que en este caso dos personas que han vivido muy, muy de cerca esta situación de la que hablamos, informamos y denunciamos todas las semanas? Te paso la palabra, Rafael. Gracias. Y cuéntanos tu experiencia. Bueno, pues nuestra experiencia fue bastante desagradable e inafortunada. Mi hija con 14 años empezó a tener síntomas de ansiedad. Como lógicamente lo que es en asistencia primaria no le pertenecía, pues buscamos medios privados. Fuimos a una psicóloga privada, la cual mejoró mucho su situación de ansiedad. Lo que pasa que vimos que empezaba con temas de la alimentación a coquetear un poco y vimos ya que derivaba en algo más grave. Ella enseguida nos comentó de que lógicamente no le podía dar ese tipo de asistencia que ella necesitaba y nos derivó pues a la Seguridad Social en un principio. La Seguridad Social, como no cubría este tipo de tratamientos en un principio, buscamos ayuda privada, lo cual los centros pues están totalmente saturados, con unas listas de espera tremendas de 6 a 8 semanas. Y en una de las visitas que teníamos a urgencias, pues tuvimos la suerte, que lamentablemente lo que le comentaba a Arantxa en este tema, siempre la gente habla de suerte, cosa que yo creo que la suerte no hay que tenerla para ir al médico, sino para ir al casino. Y la médico que estaba de urgencias pues se preocupó mucho por su caso y nos derivó ella directamente a salud mental en la unidad de Requena, de Valencia. Nosotros enseguida, la verdad que tuvimos mucha suerte, otra vez con la suerte, y nos atendieron a los 15 días o así. Aparte nos atendió un señor muy, muy bien preparado, Sebastián, el cual venía de una unidad de anorexia del Previ de Valencia. Entonces con este señor iniciamos el tratamiento muy bien, él sabía perfectamente cómo iba a evolucionar la enfermedad, sabía los riesgos que corría, se metía con nosotros a las 8 de la mañana, acabábamos a la 1 con el entorno familiar, muy bien. La verdad que mi hija ingresó, al final no pudo evitar el ingreso y estuvo ingresada 12 días en la unidad de conductas alimentarias de la FE, en la cual salió muy, muy, muy recuperada. Pero en este proceso pues nos cambiaron los médicos, ¿no? de su centro de referencia de Requena. En este proceso, cuando mi hija salió de la FE muy recuperada, nosotros nos habían dado unas charlas durante el proceso, ¿no? Como padres, de cómo teníamos que afrontar la enfermedad y tal, pues nosotros empezó nuestro calvario. Nos habían cambiado a estos dos profesionales por otras terapeutas, las cuales pues sinceramente no tenían, en principio, empatía y humanidad poca. Y luego, como profesionales, pues también dejaban bastante que desear, ya que nuestra experiencia del tema de anorexia no sabían ni los medios que tenían a su disposición, ni sinceramente de qué se trataba la enfermedad, ¿no? Nosotros vimos cuando empezó Isabel a empeorar, porque el último mes fue terrible. Mi hija se transformó, el trastorno le derivó, no sabemos en qué, porque otros que íbamos centros privados, porque nosotros no parábamos, lógicamente, de buscar ayuda, porque veíamos que el tratamiento o el no tratamiento que se le estaba dando
no era suficiente, nos dijeron que a lo mejor podía estar derivando en un TLP, que necesitaba mucha más ayuda. Nosotros todas estas peticiones de ayuda como padres y como otros profesionales que nos estaban recomendando se lo trasladábamos a estas terapeutas que al fin y al cabo eran las que tenían los medios para volverla a ingresar y volverla a tratar. Eran todo era, según ellas, adolescencia, que nosotros no la sabíamos gestionar. Eran llamadas de atención cuando mi hija llevaba los brazos llenos de cortes. Pues todo eran llamadas de atención, sobre todo hacia su madre. A nosotros pues nos llegaron a acusar de sobreprotección, si había malos tratos en el hogar. Bueno, nosotros pasamos un calvario, ¿no? Con estas dos personas, porque yo no comprendo que todo el mundo es humano, todo el mundo nos podemos equivocar, pero mi hija pues era un poco una muerte anunciada. Ella se transformó, era una conducta autodestructiva, empezó a consumir drogas, tampoco le dieron importancia. Según ella era adolescente y tenía que experimentar. Hizo un par de ingestas de pastillas, lavados de estómago, y cuando nosotros le decíamos que lógicamente estaba haciendo muchas trastadas y que, porque en una de las últimas visitas, después de un lavado de estómago y una ingesta de pastillas, mi hija no era mi hija, ¿no? Y recuerdo que yo le comenté, digo, bueno, ¿qué hago con mi hija? ¿Cómo me la llevo así a casa? Dice, ¿qué quieres, quitártela de encima? Dice, ¿no querrás que la ingrese en una unidad de salud mental? Digo, yo no sé usted dónde la tiene que ingresar, pero... Claro, es que fíjate la importancia de contar con profesionales que sepan tratar estos temas, que no los hay. Por eso nosotros, disculpa que te corte, en este área es lo que siempre comentamos, que tenemos psicólogos especializados en este tipo de trastornos y la prevención del suicidio. No todos los psicólogos saben tratar estos temas. Claro, pero en Valencia, que se presume de ser de las primeras comunidades en el cual hay un protocolo antisuicidio, que es el algoritmo, que es muy sencillito porque es un folio y te explica que según unos pasos, pues tú tienes que hacer unas acciones u otras, o un seguimiento, o incluso el ingreso de urgencias. ¿Y tu hija tiene? Entonces, mi hija, en el último, porque claro, ahora contar, porque tengo para hacer un libro, todas las contestaciones, toda la que teníamos de este par de personas, que bueno, profesionales sí porque tienen su plaza, pero humanas o empáticas eran muy poco. Entonces, esto es el último informe médico escrito por la psiquiatra, cosa que nosotros tuvimos acceso un mes después de su muerte. Yo las denuncié desde que murió mi hija, que no les culpo de la decisión que tomase mi hija ese día, si fue voluntaria, si no fue voluntaria, porque están investigando también el juez, y bueno, porque ya, como te digo, ella perdió la cabeza, había días que se fue corriendo sin rumbo, entonces como si le hubiese atropellado un coche. Es decir, mi hija no tenía que haber estado en casa, porque nosotros como padres, lógicamente, lo estábamos diciendo que no podíamos, no estábamos desbordados. Claro. Entonces, si me permites, te lo leo. Y esto escrito por la psiquiatra, 3 días antes. Actitud inhibida, escaso contacto visual, temblorosa, inquietud de piernas. Me cuenta que está peor de ánimos desde hace 2 semanas, con muchos pensamientos de muerte y deseos de desaparecer. Ha pensado en sobreingesta de medicación, pero como ya lo ha probado y ha visto que no lo ha conseguido y además ha tenido una experiencia muy desagradable, ha pensado en defenestrarse por el balcón. Pero como vive en un segundo, sabe que puede hacerse mucho daño y no perecer en el intento. No consigue pensar en otras formas disponibles de lograrlo. Ha realizado cortes en los antebrazos y dice que se está informando de cómo hacerlo correctamente para morir, pero de momento no se atreve. Ha caído en un círculo vicioso de consumo de drogas para evadir la voz interior que le insta a no comer. Realiza atracones alimentarios y posteriormente se provoca el vómito. No ve salida a esta conducta. En el momento actual se encuentra muy carente de cualquier estrategia válida del manejo del malestar. Verbaliza sentimientos de desesperanza. No cree tener fuerza para mejorar. Se siente incapaz de cambiar la dinámica actual en la que se ha metido. Me solicita ayuda para poder salir de esta crisis. No cree en el ajuste farmacológico. Después de este informe, pues esta señora, igual que su compañera, simplemente se fueron a su casa.
Hablaron con mi mujer, no nos dijeron nada porque ese es otro de los temas de que como hay tanto secretismo sobre... Entonces, cuando luego te contestan, porque nosotros las denunciamos de por qué ese día no tenía que haber salido mi hija de la unidad, como marca su protocolo, pues claro, Consellería de la Generalitat, incluso los juzgados dicen que, bueno, que el protocolo antisuicidio es una herramienta, no es ninguna ley, no es de obligado cumplimiento y es una herramienta. A lo cual pues yo les contesto que el profesional es el que no utiliza sus herramientas a su alcance. Madre mía, terrible, terrible. Rafael. Entonces, pues nosotros, después de la muerte de Isabel, de sufrir todo esto, porque recuerdo que cuando murió en el Hospital General, 2 días después pues, de tirarse, pues el director de cómo donamos los órganos y el director de allí del hospital me lo dijo, de la UCI, dice, es que, dice, mañana tengo otro. Dice, yo sé que no te sirve de consuelo, dice, y esto nadie habla, nadie lo dice, es un tabú. Sinceramente estamos abandonados. El tema de la salud mental no se lo pueden cargar a las familias. Las familias, lógicamente, hacemos lo que podemos o más de lo que podemos. Hacéis más de lo que podéis. Y en este caso, nosotros pedimos ayuda, mi hija les pide ayuda y no pasa nada, no hay responsabilidades ni hay. Entonces, después de esto, pues inicié esta campaña de firmas para sobre todo que pongan más medios en salud mental. Cuéntalo, porque lo tienes en Sí, 6.org, sí, ¿no? es una campaña de firmas totalmente gratuitas, que gracias a ellas pues sí que hemos llegado a hablar con el comisionado de salud mental, Rafael Tabarés, en Valencia, al cual siempre agradezco porque es una persona fundamental para intentar cambiar la actual situación. Y es una campaña, pues eso, que pedimos, lógicamente, que haya más medios y recursos, que no hay, el duplicar la capacidad en, sobre todo, trastornos de conducta alimentaria, porque 90-95% de las chicas que intentan suicidarse pasan primero por un TCA, por un anorexia, bulimia, un conducto, un trastorno, y, lógicamente, pues que el personal esté formado, cualificado, y oye, pues que se haga, lo primero, se gestione bien, ¿no? El personal que haya, no por aprobar un examen, algo muy loable, pues estés ahí cuando estamos viendo que lo que hay, sinceramente, no funciona porque las cifras son alarmantes. Por eso te agradecemos que estés aquí contando tu experiencia, tu terrible experiencia, que ahora nos contará también Arantxa y la conexión que tenéis ambos dos. Y por eso desde aquí siempre pedimos, alzamos la voz pidiendo que haya un plan nacional contra el suicidio, que fallece muchísima gente en los datos, lo que bien decís, aquí sí que lo contamos. Aquí contamos que datos que tenemos, fallecen más de 4.000 personas al año por suicidio, que es terrible, y que es necesario urgente hacer algo con este tema, no ocultarlo, porque no se consigue nada, al contrario, visibilizarlo. Y para eso estamos aquí, os agradecemos muchísimo vuestros testimonios. Sí, porque yo creo que, bueno, muchos se podrían evitar. Totalmente, porque hablar de ello evitaría. Desde luego mi hija ese día no son elucubraciones ni ese día no tenía que haber estado en mi casa. Cosa que luego, pues eso, intentas visibilizarlo a nivel de campaña, pero hace falta una visibilidad, o sea, total, la gente no tiene, digamos, empatía con este tema, es como decir, bueno, pues el que lo hace como es voluntario no se puede evitar. Pues nosotros, sí se puede evitar, sí. Hasta incluso un juez de la Audiencia Provincial de Valencia, al archivar el caso contra las terapeutas por la vía penal, pues dice que, claro, ¿cómo pretendemos nosotros acusar a unas terapeutas si ni esa noche lo pudo evitar su madre? Cosa que, sinceramente, se lo podía haber ahorrado también, ¿no? Pues sí. Haber contado Pues otra sí. parrafada de estas judiciales. Y punto, porque ya lleva bastante, lógicamente, mi mujer como para que encima, no solo estaba mi mujer, estábamos todos en casa. Claro. Entonces me parece una actitud que eso, un juez, ¿no? Pues no sé, así como, ¿qué pretendes haber evitado? No sé, me parece que hace falta una formación y a todos los niveles. Por eso es tan importante que lo contéis y que se visibilice, de verdad, por eso es tan importante. Aquí vamos a seguir haciéndolo. Por eso, Arantxa, coméntanos tú. Bueno, yo soy hermana de Sergio Molina. Él tenía TLP con pronóstico muy grave y en uno de los últimos informes incluso el psiquiatra ponía pronóstico sombrío.
Mi hermano desde los 16 años tenía crisis mentales, era paciente habitual de salud mental, ha tenido fases a lo largo de su vida. A los 30 años tuvo el primer ingreso en un centro que se llamaba Neurociencias en Elche Torrellano, que era de carácter concertado. En ese momento, la verdad, que el psiquiatra que teníamos chapó, de categoría, apoyo a la familia, gestionó el ingreso. Mi hermano entró un ingreso de media estancia, 4 o 5 meses, y cuando salió, la verdad, su trastorno estaba estabilizado. La familia nos habíamos hecho conscientes del problema y con sus subidas y bajadas, que siempre las tenía por tener una enfermedad constante, crónica, iba funcionando. 2017 vuelve a tener una crisis muy grave, digamos que aguanta relativamente estable 4 o 5 años, un poquito más. Empezamos a avisar a su nuevo psiquiatra. Tosemos porque estamos con la alergia, Sí, ¿verdad, Arantxa? a tope, No empieza a disculpar, sí. la alergia de primavera. Y bien, ahí hay una respuesta, pero no hay un recurso. De hecho, la respuesta en ese momento es: Arantxa, llévatelo a tu casa, con los intentos de suicidio. Porque aquí entraba en conflicto un poco la convivencia con mis padres, y que mis padres eran muy mayores y tampoco lo sabían llevar. Me lo llego a llevar a mi casa varias veces, y yo, por ejemplo, en mi caso hacía el papel de cuidadora y todos los papeles que había que gestionar lo apoyaba yo, lo acompañaba yo, me hacía cargo yo. Y en la pandemia, o sea, digamos que antes de la pandemia ya tenía una crisis no resuelta, no establecida, y en la pandemia ya es bomba. Sí, claro. No hay otra palabra. Infierno se queda poco para lo que se vivía en casa de mis padres. Los vecinos no podían entender por qué no se podía poner ninguna medida. Yeah. Habían intentos autolíticos cada 2 meses. Ingesta de pastillas, 40, 50 pastillas. Íbamos al hospital, le hacían el lavado y para casa. Terrible. Y para casa. En una de esas, que yo pido auxilio a la psiquiatra, que también, lógicamente, atendía a mi madre, porque 5 años, un enfermo mental, los padres, no es sostenible. Un enfermo mental en crisis brutal, que en cualquier momento o se puede hacer daño a sí mismo, Sí, claro. o puede hacer incluso daño a los demás. Por supuesto, sí, claro. O sea, llamo para pedir ayuda y auxilio. Va a pasar una barbaridad en mi casa. Por favor, ayudarnos. Por favor, ingresarlo. Por favor, hacer algo. Y palabras textuales me dice: Arantxa, por tu hermano ya hemos utilizado los recursos que teníamos disponibles. Y él es muy listo. Llama la atención. Y este barco se está hundiendo y o saltas de él o te hundes tú también. Podéis imaginaros cómo una persona siente un arrasamiento emocional. Totalmente. Cuando está pidiendo un grito de auxilio y nadie te echa una mano. Arrasamiento, es que yo no puedo describir esos momentos. Rotura, te rompes por dentro en 10.000 trozos, porque sabes que ya no es que yo asumiera que mi hermano en algún momento se iba a suicidar, que además hasta el cerebro, como el psicólogo que ahora me acompaña, decía: es que es una forma de protección, porque llegas a ese pensamiento porque quieres que acabe el infierno. Claro, pero quieres dejar de sufrir, exactamente. Pero el infierno de la familia, el infierno suyo, porque sabes que estaba
totalmente su cabeza desestructurada e ido, y el nivel de sufrimiento que tenía mi hermano era proporcional al daño y al arrasamiento que hacía. Y ahí, con esas palabras tan duras, me planto en el hospital de Elda a hablar con la directora del ala de psiquiatría. Obviamente me recibe, me escucha, pero que iban a intentar hacer un ingreso, una petición de ingreso al centro donde estaba... Previ, ¿no? Donde intentamos ingresarla en un principio. Ingresar también a Isabel. Por ahí nuestra conexión, que nos conocimos en redes, porque coincidimos en un momento donde a mi hermano lo ponen en esa lista, a pesar que la situación era insostenible, que en cualquier momento iba a pasar una calamidad. Y un año en esa situación. Terrible, de verdad. Después, cuando llega el momento de firmar los papeles, firmo los papeles, mi hermano convencido, porque además esto es un acto voluntario, que Consellería había quitado la subvención a este tipo de centro y que finalmente no ingresaba. Es que es un problema real el que hay. Y verano, mi hermano se suicida, meses después. Aparte de todo esto, de lo que dices tú, de que no tiene nombre lo que está pasando, el nivel de abandono, es la falta de formación de los profesionales. O sea, yo la formación que tengo del TLP es gracias a la Asociación de TLP de Cartagena, que hacen una labor impresionante para los familiares, porque nos explicaban el trastorno, claro, los comportamientos, cómo actuar en casos de crisis. O sea, toda la formación que yo he tenido ha sido gracias a la asociación. O sea, del ámbito público, lo único que recibía es: tu hermano llama la atención, tu hermano está haciendo estas acciones para manipular, tu hermano puede trabajar si quiere, cuando luego con todos los informes llegó a subirse con un 55% de discapacidad, y nunca en 20 años había sido estable mentalmente para aguantar o ser capaz de funcionar en un trabajo más de 3 meses. Es una realidad que no se plantea, que no se ve, que es un tabú. Y además, en el caso mío, para que veas, yo lo vivía con muchísima vergüenza. Que mi hermano fuera un enfermo mental que en las crisis se ponía agresivo. Yo y mi familia, además, teníamos el estigma de claro, la salud mental, de que no hacíamos nosotros suficiente. Madre mía. Y que me daba vergüenza ir con él y que tuviera una crisis, porque la sociedad no está formada ni preparada para, desde un juez hasta los psicólogos que hemos hablado. El psicólogo me acompaña, me lo dice Arantxa, que salen de la universidad y muy poquitos tienen una formación específica. Es que de este tema se debería hablar. El suicidio. Desde los colegios. Y es que por eso desde aquí alzamos la voz para pedir un plan nacional de la prevención del suicidio. Necesitamos que se hable, que se visibilice, porque es un problema que es mucho mayor que incluso los accidentes de tráfico. Hay campañas para accidentes de tráfico, hay campañas para la violencia de género, que me parece maravilloso y fantástico, que es que tiene que ser así. Pero ¿por qué no hay campañas para la prevención del suicidio? Somos los abandonados. Luego, como decía Arantxa, coordinación sociosanitaria, lo de servicios sentirse sociales, el juez. Claro. Cuando mi hermano se ponía en crisis, supuestamente en servicios sociales nos decían denunciar, porque con la denuncia ayuda al ingreso. Cuando por fin se hace la denuncia, el juez dice que el TLP no es un trastorno psicótico que tenga que ser de obligado al ingreso. Muchos profesionales tampoco saben. Luego lo que comentaba Arantxa y que comentaba sobre todo del tabú, hay temas, pues eso, ya de por sí la salud mental es como tabú.
En el tema sobre todo de anorexia, que es con adolescentes, ahí la culpa sí o sí es de los padres. Claro. De que no has educado a tu Ya. hija en comer, o son manías, o sea, ya lo de la anorexia, que es una cosa que se les... y encima cada vez hay más casos, ahora con el tema de redes sociales, las niñas cada vez son más jóvenes, ahí sí que ya es, pero casi hasta el mismo entorno, digamos, familiar o de amigos, no se llega a comprender en absoluto, ¿no? Y mucho menos, incluso hasta los mismos terapeutas, hay 2 o 3 especialistas buenos en España, y lo demás, pues eso. Y gente que pueda, en este caso, que hablabas, Rafael, gente que pueda pagar un psicólogo privado, que Exacto. no todo el mundo tiene Exacto, los recursos para medios. pagar un psicólogo privado. Entonces, yo, vamos, igual que Arantxa, yo creo que lo que nos sentimos es el abandono. El abandono. Claro. La desidia, yo comprendo que haya profesionales que no tengan medios, no haya centros, porque hace años, no sé por qué, se tomó la decisión de cerrar lo que antes se llamaban los manicomios. Entonces, vale, por humanidad, a lo mejor lo que tenían que haber hecho es haber cambiado los métodos que había, lógicamente, igual que antes, no sé. Hacer centros terapéuticos, Hacer centros y haberlos mantenido, pero no pueden cargar a las otro familias. tipo de recursos. A las familias cargar con este Con tipo de este, enfermedades. claro. Es como si alguien pues tiene un cáncer y después llévatelo a tu casa y lo curas tú. Sí, claro que sí. Para mí es lo mismo. Por eso nosotros, vuelvo a repetir, desde el área de atención y prevención del suicidio, en nuestro teléfono 911-385-385 atendemos, aquí atendemos, tenemos psicólogos especializados en prevención del suicidio. Hemos creado este área precisamente la Asociación La Barandilla y Asispa para visibilizar este problema. Aquí atendemos a una media de unas 40-45 personas semanales que no tienen recursos y de hecho estamos poniendo esta campaña en marcha y os agradezco vuestros testimonios porque son importantísimos y os llamaremos para visibilizar esta campaña mucho más porque vamos a pedir que pongan recursos. Vamos a pedir que estas personas que no tienen recursos, llama a una persona y te dice, es que me voy a suicidar, ¿y qué haces? Oye, ¿no tienes para pagar? Suicídate. No. Nosotros somos entidades sin ánimo de lucro, somos entidades sociales y lo que estamos haciendo nosotros lo queremos visibilizar para que, por favor, el gobierno, comunidades, entidades sociales, entidades, empresas con temas de RSC visibilicen este problema y nos apoyen para crear recursos, para tener muchos más psicólogos para poder atender a las personas que no tienen medios económicos sobre un tema tan horroroso como es este, que es una realidad que es que durísima, muy dura. Durísima. Y de hecho vuestros testimonios están ahí. Durísima, o sea, y que pasa factura al propio paciente y a los familiares y a los familiares. Porque y luego ya no la por las gestión del consecuencias del suicidio, Claro. porque en mi caso, como el de Rafa, todavía han sido más años de crónica de un suicidio anunciado. Entonces, pero es que después, cuando nos dieron el pésame, después de la manifestación y que saliéramos por la tele, justo esa semana después, otra de las palabras que nos llegaron es una cosa que se veía venir. Ya. Y yo tengo que vivir 3 años desde que estoy avisando que esta situación es insostenible y poder dormir por las noches. Totalmente. Yo tenía pesadillas. Totalmente, O sea, es lógico. es brutal el nivel de daño que llega a hacer a toda una familia. Claro, a toda una familia. ¿Y cómo os quedáis vosotros después? Pues Y O sea, luego es que quiero después decir, es como... ¿Ahora cómo gestiono ahora yo cómo esto? gestiono yo esto, claro. ¿Ahora cómo gestiono yo esto? Entonces, me parece inmenso cuando yo conocí a La Barandilla a través de redes sociales, la labor de estos suicidios, porque además mi hermano previamente se había puesto en contacto ya con ellos. Claro. Y él me hablaba de estos suicidios y él me hablaba de La Barandilla. Claro que sí. Tata, que hay más gente como yo. Claro. exactamente. Tata, que hay más gente como yo. Porque a nosotros nos hacían creer que era un caso aislado. aislado
y una problemática de mi hermano que no quería y que no se adhería a los tratamientos. Fíjate si no es un dato aislado, que datos oficiales se suicidan más de 4.000 personas al año. Más. Una media de 10 personas al día. Es terrible. Pues tú dices que aún se dignaron en darte el pésame, a nosotros ni eso, ¿no? Fíjate qué trato tendríamos con las terapeutas, que siendo un pueblo que somos muy pequeño, ni se dignaron. Y luego, como tú dices, ya no, porque vale, Isabel lógicamente es la que más ha perdido, que está muerta, pero lógicamente luego lo que es el núcleo familiar, y eso es un destrozo, ¿no? Nosotros, gracias a nuestras empresas que bueno, lo han sabido, nos han ayudado y nos han apoyado siempre en la coordinación familiar y tienen bastante empatía y con lo que estamos pasando, pero lógicamente te descoloca. O sea, esto Totalmente. ya es para toda la vida, ¿no? Tú tienes que seguir, cosa que encima volvemos a lo mismo, o te lo pagas o no hay, porque claro, a mí sí que nos ofrecieron apoyo de la misma unidad. Lógicamente yo allí no voy ni atado. Ya no confías, no puedes confiar. No, yo decía, cuando sentí el abandono institucional, que es como si te dieran una hostia de realidad brutal, yo pensaba y llegué a expresar, es que confiaba en vosotros. Claro. Confiaba en vosotros como profesionales. Porque yo soy profesional en mi trabajo e intento hacerlo lo mejor posible. Y tenía total confianza en ellos. Y cuando pedía la ayuda era con... Y cuando sentí eso, ¿cómo luego, en tu caso, vas a volver al mismo centro donde sabes que no hay una preparación suficiente para que te ayuden? Es terrible, de verdad. Rafael, Arantxa, esto, como veis, es un baño de realidad. O sea, esto es la realidad, esto es lo que está pasando, esto es lo que se vive, lo que habéis vivido vosotros y lo que están viviendo tantas y tantas familias y que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento, porque la gente piensa, no, esto a mí no me va a pasar. Sí, te puede pasar a ti, le puede pasar a un familiar y bueno, de verdad que desde aquí pedimos, vuelvo a repetir, desde aquí pedimos que haya un plan nacional de la prevención del suicidio. Vamos a seguir reivindicando y vamos a seguir visibilizando, y os agradezco de verdad vuestros testimonios porque bueno, qué mejor formación que la que nos han contado tanto Rafael como Arantxa. Yo añadir de que desde luego si alguien se encuentra pues en mi caso, porque nosotros cuando íbamos con mi hija, que sobre todo pues era anorexia, aunque luego pues ya derivó en algún trastorno más grave, pues desde luego que no duden como padres, que no duden, porque yo me iba a casa con mi mujer llorando, porque claro, todo era adolescencia, que no la sabíamos gestionar, todo era que si estaba bien de peso, ella todo el día medicada con 12, 14 pastillas a dormir, porque sinceramente es lo único, yo no voy a generalizar, hay médicos muy buenos, pero en este caso, pues como digo, lamentablemente yo no tuve la suerte, porque esto es jugar a la ruleta rusa, ¿no? O sea, tienes que tener suerte del centro que te toque, del terapeuta de turno que te toque, de que sepa aplicar un protocolo, se haya leído un folio de un protocolo antisuicidio, porque mi hija, es lo que digo, yo no les acuso de la decisión que tomase ese día, pero sí de no haber hecho absolutamente nada durante, no ese día, sino semanas, y de demostrar esta mínima empatía o mínima, porque vamos, a mí alguien, no soy profesional del tema, pero alguien, me encuentro yo un crío así, tembloroso, tal, me dice que sé, pues algo, no sé, pero algo haría. Pero el no hacer nada, y como dice Arantxa, cuando uno ya va suplicando y pidiendo ayuda, se supone que a los profesionales, que son los que nos tienen que apoyar, yo comprendo que en muchos casos tienen las manos atadas porque no tengan los medios, pero el no hacer simplemente nada, pues no sé, y es la cruda realidad. Es que hay pocos medios y lamentablemente también hay muchos que no deberían de Por eso estar. A mí me parece impresionante vuestra labor. Nuestra labor es vuestra labor, o sea, sin vosotros no haríamos nada. Y de hecho, de verdad que os agradezco muchísimo que hayáis venido a contar vuestros testimonios tan duros y de verdad que
os vuelvo, bueno, tenemos ahí el cartel, pero os lo voy a enseñar. Área de atención y prevención del suicidio. Estamos aquí para ayudaros. Nuestro teléfono es el 911-385-385. Tenemos una web que es www.areadeprevencionsuicidio.com y vamos a continuar y vamos a estar todas las semanas con estos testimonios, con estas píldoras de intentar visibilizar una realidad tan dura que la mayoría de la gente no quiere hablar de estos temas, pero nosotros vamos a estar ahí. Gracias, Rafael. Isabel, que tienes aquí el change.org, por favor, entrar y firmar en memoria de Isabel y de toda la familia del sufrimiento que han tenido, al igual que Arantxa con tu hermano Sergio. Y gracias de verdad. Volveremos a encontrarnos, volveremos a hacer programas, volveremos a hacer campañas. El lunes 24 de abril tuvimos la gala de la prevención de la salud mental. Hubo muchos artistas que nos han apoyado y que van a seguir apoyándonos, y vamos a seguir haciendo campañas para que este problema se vea cada vez más. Muchas gracias. A vosotros.